Muy buen día. En estos momentos vamos a estar presentando nuestro ensayo crítico. Somos el grupo número 2. El tema que se nos asignó fue Perspectiva interpretativa desde la biopolítica del poder de Foucault. Y el título que le hemos dado a nuestro ensayo crítico es Neoliberalismo y biopolítica, la comunicación como herramienta de persuasión. Bueno, comenzando con la introducción, podemos decir que en los últimos años hemos sido testigos de una transformación profunda en nuestra sociedad. Ya no hablamos solo de cambios económicos o políticos, se trata de una reconfiguración total de la vida cotidiana, del pensamiento, de nuestras relaciones y de las industrias y discursos que vemos cada día. En este contexto, el neoliberalismo ha dejado de ser no solamente un modelo económico. Hoy lo entendemos como una forma de racionalidad que atraviesa todos los aspectos de la vida. Su influencia impone muchas leyes, normas sociales, costumbres y sobre todo a través de los medios de comunicación estas se evidencian. Es precisamente ahí donde la comunicación ha dejado de ser una simple herramienta para informar y se convierte en un poderoso instrumento de persuasión y de control a la sociedad. Paralelamente entra en escena este otro concepto clave, la biopolítica. Ya no se trata tanto de castigar o de prohibir, sino de administrar la vida misma, de generar discursos que hacen que las personas se regulen solas, creyendo que actúan con libertad cuando no es así. Así el poder ejerce desde la conciencia y nuevamente la comunicación cumple un papel central. Construye el sentido común, moldea identidades y define cómo vivimos. Este ensayo analiza y propone una crítica sobre cómo, bajo el neoliberalismo y la biopolítica, la comunicación funciona como un mecanismo de poder que impone ciertos comportamientos y nos da una idea manipulada de la libertad, basado en los aportes del filósofo Michel Foucault y su obra El nacimiento de la biopolítica. Este trabajo nos invita a pensar conceptos que muchas veces damos por sentados, como la verdad, la libertad o la responsabilidad. Finalmente, la intención es abrir un espacio de reflexión, porque si hoy todo parece gestionarse como si fuera una empresa, necesitamos recuperar la dimensión política de nuestras vidas y reconocer que la libertad ya no está solamente en elegir las opciones que están prediseñadas, sino en atravesarse a imaginar otras posibilidades. Ahora, para el desarrollo de nuestro ensayo crítico, luego de haber leído el libro El nacimiento de la biopolítica, podemos decir que en las últimas décadas el neoliberalismo ha dejado de ser solo un modelo económico basado en el libre mercado y la competencia. Hoy se ha convertido en una forma vívida que moldea nuestras decisiones, relaciones y aspiraciones más profundas. Ya no se limita a la economía, ha fluido de manera decisiva en la cultura, en cómo entendemos el éxito y sobre todo en la libertad y en el valor que nos damos a nosotros mismos. Este impacto se extiende a todos los aspectos de la sociedad, la educación, la salud, el trabajo, la familia, entre otros, y también en la manera en la que cada persona piensa sobre su propia vida. En este contexto, la comunicación ha dejado de ser solo un canal para transmitir información. Se convierte también en un espacio donde se discuten sentidos, donde se construyen verdades y se normalizan comportamientos mediante el diálogo, la plática o en las peleas. Michel Foucault, en su obra El nacimiento de la biopolítica, nos da herramientas valiosas para entender esta transformación desde el enfoque del poder. Desde su mirada crítica, plantea el poder cultural, ya que no necesita imponer confianza, no necesita imponer con tanta fuerza, sino que actúa a través de mecanismos que gestionan la vida y organizan la sociedad desde la base. Una de las ideas más relevantes que hemos podido sacar de este libro es la idea que se tiene sobre el Estado. Foucault nos dice que el Estado no es una casa, ni una iglesia, ni un imperio. El Estado es una realidad específica y discontinua. Solo existe para sí y se relaciona con uno mismo.
Esto es una cita que hemos podido sacar de este libro, que significa que el Estado no es algo eterno o inmóvil, al contrario, es una construcción histórica que cambia constantemente. Y en este cambio los discursos cumplen con un papel clave, porque solo son discursos. Aquello que se dice se repite, se comunica. Lo que se sostiene es una imagen de que el Estado tiene de sí mismo y también la imagen que construye sobre los ciudadanos. Pero ¿esto es realmente lo que de verdad está pasando? Por eso la comunicación tiene tanto poder. Puede reafirmar una versión de la realidad o puede cuestionarla. Uno de los mecanismos más pesados del poder contemporáneo es la capacidad de exponer ciertas decisiones como si fueran normalmente naturales. Lo que nos dice Foucault es que la economía política no descubre derechos naturales anteriores al ejército de la gubernamentalidad, sino cierta naturalidad propia de las prácticas mismas del gobierno. Entonces, lo que se muestra como necesario para el Estado muchas veces es en realidad una estrategia tomada por ellos. Entonces, algunas políticas como la reducción del Estado o la privatización de servicios públicos se justifican apelando a un discurso técnico y complejo que en realidad oculta sus implicaciones políticas. Esa naturalización es sostenida a través de los medios de comunicación, de la repetición de un bucle de ciertos mensajes y de exclusión de otros puntos de vista. Foucault invita a poder abrir la mente y esto es para cambiar el enfoque en el que se analiza los diversos discursos que son parte de la vida cotidiana de cada persona. Foucault también nos dice, mientras que con bastante frecuencia lo que se intenta hacer es una historia del error ligada a una historia de las prohibiciones, lo que se le sugeriría es hacer una historia de la verdad unida a la historia del derecho. Esta propuesta a través de Foucault supone de que debe ser dejar de buscar las falacias aisladas para pasar a analizar cómo ciertas ideas llegan a plantearse con verdades. Es decir, que se debería dejar de buscar solo los errores en lo que se dice y empezar a fijarse en cómo ciertas cosas terminan siendo tomadas como verdaderas, aunque no les sean del todo. Las instituciones públicas o privadas, los medios masivos de comunicación y las leyes se unen y colaboran para definir qué versiones del mundo son aceptadas como verídicas y cuáles de ellas son descartadas. En este sentido, se puede decir que la verdad se produce y se regula siendo cierta normativa, no solo se descubre. El neoliberalismo, tal como lo analiza y comenta Foucault, no es simplemente un modelo económico que limita la participación del Estado, sino que también es una racionalidad que reorganiza todo el campo de la sociedad. Él nos dice, no es el Estado el que se autolimita mediante el liberalismo, es la exigencia de un liberalismo la que se convierte en fundadora del Estado. Esto conlleva a entender que el Estado ya no solo se define por lo que prohíbe o impone, sino también por su capacidad de generar condiciones para que los individuos adopten comportamientos de acuerdo a una lógica de mercado. De esta manera se reemplazan los controles directivos por mecanismos indirectos que inducen a las personas a autorregularse. Este nuevo modelo de gobernar necesita una nueva forma de libertad. Foucault dice, la libertad no es una superficie en blanco que tenga aquí y allá, de tanto en tanto casillas negras o más o menos números. Con esta afirmación, lo que Foucault dice es que la libertad ya no es entendida como ausencia de restricciones, sino que se convierte en un espacio organizado, controlado e influenciado por un poder superior. Es decir, el sujeto sigue creyendo que actúa sin prohibiciones, pero en realidad estos están sujetos a las leyes, normas y discursos que se operan y transmiten desde el poder. Esto es un motivo para replantear el concepto tradicional que tiene la libertad. De este modo se genera una ilusión falsa de la libertad comunicativa, cuando en realidad las condiciones para expresarse están reguladas por decisiones
casi invisibles del poder. Lo que parece una libre circulación de ideas es muchas veces un espacio dirigido por filtros que responden a intereses corporativos y gubernamentales. Esto construye una especie de biopolítica algorítmica, en la cual los usuarios son dominados por este mismo algoritmo, el cual analiza detalladamente sus gustos, emociones, comportamientos e interacciones en redes sociales para construir estrategias, un fit ideal para maximizar su consumo, viéndolos en muchas ocasiones víctimas de lo que es el consumismo. Por lo tanto, las redes sociales ya no pueden considerarse solo un medio de comunicación, sino tecnología, muchas con inteligencia artificial, que participan de manera dócil en el pensamiento objetivo y en la construcción de los puntos de vista subjetivos de la sociedad. Ahora los usuarios se enfrentan a identificar de una forma efectiva estos mecanismos de control para que antes de concretar una opinión analicen y reflexionen bien la información que ellos están recibiendo, abriéndose a lo que viene a ser el diálogo colectivo. Los conceptos de neoliberalismo y biopolítica son ejemplificados perfectamente en el Perú actual, pues ejercen mecanismos de poder a través de los medios de comunicación. Además, Foucault propone que la libertad no es un punto de partida, sino una construcción política activa. Así pues afirma que el liberalismo no es lo que se acepta la libertad, es lo que se propone para fabricarla en cada momento. Foucault 2007 nos explica eso. Es decir, da a entender que el liberalismo, lejos de simplemente tolerar una libertad ya existente, la crea de forma constante, como parte de una estrategia de gobierno. Foucault nos muestra también que la libertad no son tantos derechos que limitan el poder, sino una condición que debe construirse para capturarse. Él llega a analizar cómo en el contexto neoliberal, el mercado deja de ser solo un espacio económico, para convertirse en un principio de organizador de la sociedad y la política. Algo que nos dice es, cuanto más grande sea el mundo externo, menos fronteras y límites tendrá y más garantizará con ello la paz perpetua. El autor explica que la paz no proporciona poder gubernamentalidad hoy, sino que expande el mercado mundial sin fronteras. Por lo tanto, la paz que promete el mercado libre no es más que un sistema que beneficia solo a algunos mientras explica la desigualdad como algo natural e inevitable. Por otro lado, se plantea que el neoliberalismo propone que la racionalidad del mercado se expande, incluso a la vida privada de los individuos. Todo se mide, se evalúa, se calcula, desde cuántos hijos tener hasta cómo educarlos, pasando por cómo gestionar el propio cuerpo o la imagen propia. Ahora, dentro de este razonamiento, el poder tiene un sujeto ideal, y este es el Homo economicus. Como dice Foucault, el Homo economicus es, si se quiere, el punto abstracto ideal y puramente económico que puebla la realidad densa y plena de la sociedad civil. O bien, la sociedad civil es el conjunto concreto dentro del cual es preciso resituar los puntos ideales que constituyen los hombres económicos, para poderlos administrarlo de manera conveniente. Por lo tanto, el Homo economicus y sociedad civil forman parte del mismo conjunto. Es así como se trata de una figura que no solo consume, que también se analiza, se mejora e invierte en sí mismo. Ya no trata solo de trabajar, sino también de venderse a uno mismo como marca. Muchas veces creemos que conceptos como la biopolítica o el control social son ideas muy teóricas o alejadas de nuestra vida diaria, pero en realidad se manifiestan en acciones cotidianas. Un ejemplo concreto de ellas es la creación de un perfil profesional en plataformas como LinkedIn. Este es un proceso donde se cuida cada detalle para mostrar una imagen ideal de sí mismo, ya sea desde la foto de perfil, la biografía, hasta las publicaciones que compartimos. Esto no simplemente es una elección personal, sino que también es una forma de adaptarse a las exigencias del mercado laboral que impone ciertos estándares sobre cómo debemos vernos y comportarnos.
Esto refleja una lógica neoliberal en la que el individuo se convierte en una empresa de sí mismo, gestionando todos los aspectos de su vida con el fin de mejorar su rendimiento y obtener beneficios. Ya no solo se trata de trabajar, sino de vivir estratégicamente, ampliando una mentalidad empresarial incluso en tiempos libres o en decisiones personales. Foucault analiza cómo el poder opera de forma más sutil y más difusa. Ya no se impone con fuerza, sino que actúa a través de normas sociales, discursos mediáticos y estímulos económicos, que modelan nuestras elecciones. Así, la sensación de libertad se vuelve ilusoria, ya que muchos tomamos decisiones más condicionadas por factores externos. Esta lógica también transforma la visión del trabajo. El trabajador debe ser productivo, formarse constantemente y estar siempre disponible. El fracaso ya no se ve como una estructura, sino más bien como una responsabilidad individual. Pero sin embargo, Foucault no niega la posibilidad de crítica. Él plantea que incluso dentro del sistema neoliberal existen espacios como cuestionar, resistir y proponer nuevas formas de organización, aunque cada vez sea más difícil debido a discursos dominantes que se presentan como verdades incuestionables. La sociedad no solo organiza a las personas mediante normas y valores, sino que también tiene el poder de cuestionar lo que se impone. Como señala Foucault, la idea de sociedad es lo que permite desarrollar una tecnología de gobierno que siempre puede y debe preguntarse si es que es necesario, para qué sirve. Esto significa que la sociedad no solo apoya al gobierno, sino que también puede desafiarlo. En este proceso, la comunicación juega un papel fundamental, ya que es lo que conecta a las personas y hace posible la vida en común. Foucault también afirma que no se puede concebir a un ser humano sin un lenguaje ni comunicación, así como también pone el ejemplo de que no se puede concebir a un humano sin pies ni manos. La comunicación no solo transmite información, sino que construye vínculos afectivos, sociales y culturales. Es esencial para organizar y compartir conocimientos y formar una comunidad. Por eso es la base de nuestras relaciones de la convivencia y del desarrollo colectivo. Bueno, a raíz de toda esta información, podemos concluir que desde el punto del neoliberalismo, el Estado ya no nos impone de manera directa, sino que ahora nos invita a actuar de ciertas maneras bajo la idea de una supuesta libertad. Aquí es donde entra la biopolítica, pues la biopolítica nos habla acerca del poder que se ejerce sobre nosotros. Y esto se logra a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es la comunicación, quien cumple un papel central. Muchas veces creemos que solo sirve para transmitir información, pero no es así. Desde el poder es utilizado como una herramienta para manipular la forma en que pensamos, lo que queremos e incluso cómo nos vemos. Esto se logra a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión y actualmente las redes sociales, pero también a través de la publicidad. Como nos dice Foucault, la libertad no es algo que simplemente se nos dé, sino que es algo que se viene construyendo día a día a través de las relaciones de poder. Muchas veces creemos que elegimos libremente, pero no es así, ya que esto viene marcado de ciertas normas que no vemos, pero las aceptamos sin cuestionarlas. Es por eso que es tan importante que todas las personas generemos pensamiento crítico, pues de esta manera podremos construir una verdadera libertad, que sea más honesta y que sea menos manipulada por todos estos mecanismos de poder.